Hola, ¿qué tal? Soy Citlali Morales y bienvenidos un día más a Escucha y Aprende. Hola, los saluda Karen Morales y en el capítulo de hoy abordaremos el tema la diversidad, un desafío en el sistema educativo. Es importante mencionar que para abordar este tema nos acompañan docentes, alumnos y padres de familia con experiencia ante la situación mencionada. Comenzamos. Conozcamos el concepto. ¿Qué es la diversidad? En voz de la alumna Alexa Morales. Hola, la diversidad se escucha en todos lados, hasta puede decirse que está de moda, pero la mayoría de las personas no conocen el concepto que engloba el significado tan importante de esta palabra. La diversidad nos habla de la variedad y diferencias que pueden presentar las cosas entre sí. Este significado puede ampliarse de muchos casos, específicamente en todo aquello que marca alguna diferencia en un grupo que convive en un contexto en particular. Pueden ser características físicas, psicológicas, conductuales o, si nos metemos en el contexto de una comunidad, pueden ser culturales, sexuales, biológicas, entre otras. Si prestamos atención, todos nosotros nos podemos identificar con algo de lo mencionado anteriormente. Puede ser un tipo o varios tipos de diversidad, por lo que podemos concluir que todos somos diversos. Cada quien tiene diferentes formas de pensamiento, capacidades, tradiciones o formas de comunicarse, por lo que es más importante el entender y fomentar la diversidad. Sin duda, una palabra que toda persona debe conocer. Muchas gracias, Alexa. Continuando, tenemos la participación de la especialista Jimena García, directora de CAPEP, que nos da un recorrido histórico sobre los servicios de apoyo para la atención a la diversidad. Buenos días, un gusto compartir con ustedes este espacio informativo educativo. Me gustaría abordar rápidamente la forma en que los servicios de apoyo para la atención a la diversidad han trascendido a lo largo de los años. La primera escuela para sordos se fundó en París en 1755, que más tarde pasaría a llamarse Instituto Nacional de Sordomudos. En 1784 se creó una institución para ciegos y otra para deficientes mentales. Años más tarde, en 1870 se estableció la Escuela Nacional de Ciegos de la Ciudad de México, que además fue la primera en su tipo en América Latina. Entre 1959 y 1963 se inicia en España un proceso de creación de asociaciones constituidas por familiares de niños con discapacidad intelectual. En 1971 comenzó el SEREM, Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos. La educación especial apareció hasta 1939, cuando se expidió la Ley Orgánica de Educación, que fue publicada al año siguiente en el Diario Oficial de la Federación. En la década de los 80 surgieron los Centros de Orientación para la Integración Educativa y los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar. En la década de los 90 se estableció el sistema de apoyo a través de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER, y las Unidades de Orientación al Público, UOP, mientras que los Centros de Atención Múltiple, CAM, siguieron atendiendo los casos más severos. En lo que compete al recorrido normativo, la reforma del 15 de mayo de 2019 es la que finalmente plasmó la educación especial de manera explícita en el texto del artículo 3. En el párrafo principal señala que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. A principios del 2020 comenzó la operación del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, PFCEE, que destina recursos a los estados para el fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden alumnado con discapacidades y aptitudes sobresalientes y que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica. Hemos escuchado que estos servicios de apoyo para la atención a la diversidad generan espacios inclusivos dentro de la sociedad. Es momento que la alumna Mariel Sánchez nos platique sobre un tema bastante enriquecedor. Hola, quiero platicarles a partir de mi experiencia sobre cómo la escuela año con año ha crecido por ser un espacio incluyente.
La segregación escolar es la separación del alumnado en distintos entornos de la escolarización, en función de algunas características personal o social. Dicho de otra manera, la distribución desigual del alumnado entre centros educativos o entre grupos de un mismo centro, de forma que no reflejan la oposición social del territorio donde se encuentran y el alumnado con similares características se concentra en las mismas aulas de la escuela. Los tipos de segregación escolar es el nivel socioeconómico y cultural, pertenencia étnica, origen nacional, discapacidad, género y rendimiento académico. La segregación escolar reduce la calidad, eficiencia de los sistemas educativos y está vinculada a la repetición de curso y al abandono escolar. La inclusión educativa mejora el aprendizaje académico y social de todo el alumnado, pertenezca o no a grupos vulnerables. Escuchando a nuestra alumna, vemos cómo aún es difícil dar ese salto de la segregación a la inclusión, y una de las barreras es la que a continuación nos presenta el alumno Juanito Pineda. Hola, la discriminación es una gran barrera para la discriminación educativa. No sé si sabían, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que una escuela de educación básica inclusiva remite a que niñas y niños, independientemente de sus diferencias, puedan compartir el aula de clases, aprender juntos, creando un marco de respeto y aprecio a la diversidad, lo que quiere decir que toda la sociedad debe adquirir una nueva actitud ante la diversidad. La discriminación en la escuela se ve reflejada desde que la escuela es uno de los espacios vitales donde las discriminaciones encuentran oportunidades para desarrollarse y donde sus males en ocasiones pueden ser tanto o muchos más graves que de mayor impacto que otros. Incluso hay cuestiones en donde se ve reflejada la discriminación en las malas costumbres, la falta de estudio, la inexperiencia, los malos ambientes, las tradiciones que tienen las familias. Esos pues son algunos de los factores que van a propiciar el desarrollo de la discriminación, y no solo en la escuela, en muchísimos más sitios. Un alumno más nos acompaña el día de hoy, Diego Domínguez. Nos aborda el tema la perspectiva de género. Adelante. Hola, antes de hablar sobre la perspectiva de género en la educación es necesario tener en claro 5 conceptos. El sexo es una etiqueta que se da basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo con los que naces. Esta etiqueta describe tu cuerpo como femenino o masculino. El género se refiere a la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niños y mujeres, niñas y hombres. Según el diccionario de la Real Academia Española, la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. La identidad de género es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu manera de vestir, de comportarte y de tu apariencia personal. Un estereotipo es una preconcepción generalizada surgida a partir de adscribir a las personas ciertos atributos, características o roles. La escuela es el agente más importante en formación integral de la personalidad del individuo. Es por ello que debe ser el espacio fundamental para la educación en igualdad de género y de esta manera corregir cualquier tipo de inequidad social construyendo valores y patrones no sexistas en las personas. Los actores de la educación debemos evitar que se refuercen los estereotipos de género por medio del lenguaje, el trato, los juegos, enseñanzas y otras prácticas. Para trabajar la equidad de género en las aulas, recuerda eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas, enseñar a los niños y niñas a compartir las tareas, ofrecer patrones de conductas ejemplares, evitar el acceso a los estímulos sexistas y desarrollar un sentimiento crítico. Utilizar el juego como base de la enseñanza en equidad. Por ejemplo, los juegos inclusivos en los que el rol masculino o femenino no intervenga, así como la promoción de equipos mixtos. Es importante preguntarnos, ¿cómo se mira la atención a la diversidad en las aulas? El alumno Juanito Pineda nos responde lo siguiente. Bueno, una vez una maestra me dijo algo que jamás se me va a olvidar, y fue, como diversa es la vida, así debe ser el aula. Y eso me puso a pensar en que todos debemos dar a cada uno las herramientas y el apoyo necesario para poder ser uno mismo en el tiempo que nos ha tocado vivir. También educar en la diversidad supone pensar en una escuela creada para todos, en una escuela que incluya las diferencias y excluya todas las desigualdades,
una escuela que propicie posibilidades sociales no excluyentes, que busque el dar a cada uno lo más útil y beneficioso para conseguir avanzar en su crecimiento a partir de lo que es y desde donde se encuentra. La diversidad es creer en el ser humano, en que sea cual sea la condición de cada uno de todos, tenemos un lugar que ocupar en la sociedad que nos ha tocado vivir, con la misma dignidad y derechos. La diversidad es una característica de la conducta y condición del ser humano que se manifiesta tanto en el comportamiento como en el modo de vida de las personas, como en sus modos y maneras de pensar. Esta diversidad se pone de manifiesto en las aulas y en los alumnos que lo conforman. Entonces, atención a la diversidad no es únicamente alumnado con discapacidad, con trastornos de conducta o de personalidad u otro tipo de manifestación, sino que atención a todo aquel alumno escolarizado en cada grupo, clase del centro educativo. Un agente importante en el abordaje de la diversidad es la participación de los padres de familia. La mamá Monse Benítez nos habla sobre la educación intercultural. Buenos días, gracias por este espacio para informar que la educación intercultural es un concepto construido sobre ideales filosóficos de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana, que deben estar contenidos en los documentos institucionales que rigen la vida de un centro educativo. Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad de culturas, cosmovisiones, interpretaciones, producciones, transmisiones y aplicaciones de conocimientos, además de formas de transformar e innovar. Asimismo, promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. La educación intercultural es para toda la población, porque supone una convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. ¡Qué valiosa información! Ahora preguntémonos, ¿qué causa la inequidad en la educación de las culturas indígenas? Nos responde el señor Sergio Ramírez. Sí, buenos días. La discriminación étnica y cultural en las escuelas es un obstáculo importante para la igualdad de acceso a la educación y causa del bajo rendimiento escolar y del incremento en la tasa de deserción escolar. De hecho, las niñas indígenas en particular enfrentan problemas difíciles relacionados con el ambiente poco acogedor en las escuelas, la discriminación por motivo de sexo, la violencia imperante en las escuelas y en ocasiones el abuso sexual, todo lo cual contribuye a las elevadas tasas de deserción escolar. También la falta de respeto y la escasez de recursos crean una diferencia abismal en la educación y con suma frecuencia los sistemas de enseñanza no respetan las diversas culturas de los pueblos indígenas. De hecho, son muy pocos los maestros que hablan sus idiomas y sus escuelas suelen carecer de materiales básicos. Y también me gustaría hablarles sobre los recursos y barreras de las aulas para promover la inclusión. En cuanto a los recursos, la escuela es el primer lugar donde los niños aprenden las reglas básicas de la vida y de las relaciones. La interacción con otros y la amistad son fundamentales para el desarrollo social e interactivo infantil. Por eso es tan importante que los profesores construyan un aula que fomente la inclusión de todos los niños, y para ello deben trabajar autoestima, es decir, transmitir y fomentar la confianza en cada uno de los niños para que crezcan sabiendo que son personas fuertes y capaces, independientemente de sus culturas, contextos o limitaciones. El lenguaje. Como docente, siempre tú debes dar el ejemplo. Cuida lo que dices. Es fundamental a la hora de crear la actitud correcta. Como regla general, utiliza un lenguaje que afirme la identidad de cada estudiante y evita aquel que se considere despectivo o que se enfoque en la discapacidad en lugar de la persona. Trabajo en equipo. Los docentes debemos impulsar las dinámicas grupales, en donde cada niño sea capaz de demostrar y explotar sus cualidades al máximo en conjunto con las de los demás, promoviendo así una participación más responsable y potencializando los valores y características inherentes de cada estudiante. Evaluación. Plantéate un enfoque evaluativo diferente que a partir del error subraye más el aprendizaje que la sanción. La evaluación debe estar centrada en la autonomía y el aprendizaje del niño. También actividades que aborden la necesidad de cada alumno, por ejemplo, algunas actividades que requieran más ingenio, otras más creatividad,
otras mayor audacia física, etc. La inclusión educativa es un proceso que exige cambios muy importantes en el actuar y proceder personal y profesional de los miembros de la comunidad escolar. Es por ello que los profesores deben ser modelos adecuados para favorecer actitudes positivas hacia la integración de todos los niños. Para elaborar un proyecto escolar incluyente es preciso llevar un registro puntual de los objetivos estratégicos, sus tiempos, procedimientos, recursos y personal responsable. A continuación, la maestra Aurora Ríos nos menciona las orientaciones pedagógicas para desarrollar aulas inclusivas. Como docentes, debemos considerar que un proceso de educación educativa de calidad requiere de la participación de la escuela en su conjunto, en su totalidad, comprometiéndose al proceso de inclusión. Para lograr una escuela como una comunidad incluyente, es importante tomar en cuenta las relaciones. Las relaciones positivas entre el hogar y la escuela despiertan en los padres un interés activo en la educación de sus hijos. Los docentes de apoyo son una fuente de enriquecimiento y ayuda para padres, alumnos y maestros. La inclusión educativa es un proceso que exige cambios muy importantes en el actuar y proceder personal y profesional de los miembros de una comunidad escolar. Para elaborar un proyecto escolar incluyente, es preciso llevar un registro puntual de los objetivos estratégicos, sus tiempos, procedimientos, recursos y personal responsable. Uno de los aprendizajes que podemos abordar en este proceso de inclusión es el aprendizaje cooperativo. Resulta un procedimiento muy útil para favorecer la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, y generar los apoyos que requieren para asegurar una buena participación y un mejor desarrollo. Algunas de las características que presentan las escuelas que aprenden a ser inclusivas o incluyentes son las siguientes: sentido de comunidad, sentido de pertenencia al grupo, liderazgo, colaboración, fomento de la comprensión de las diferencias individuales, redes de apoyo, organización de aprendizajes y enfoque de aprendizajes. Para finalizar con nuestro capítulo del día, concluimos con la participación de Mariel, que nos comenta la cultura escolar, escuelas incluyentes, clima escolar, métodos cooperativos de enseñanza y el aprendizaje colaborativo. Las actividades que los maestros realizan dentro de su salón de clase están determinadas, tanto por su experiencia, conocimiento y habilidades, como por el contexto en donde llevan a cabo sus acciones. Las formas de organización de la escuela, así como su funcionamiento y filosofía, van a influir en su forma de trabajo. Algunos alumnos con discapacidad y muchos de los que presentan necesidades educativas especiales suelen requerir cambios en la forma en que la escuela se organiza, en su metodología de trabajo y en el currículum, situaciones que demandan diferentes recursos. Otros requieren profesionales y programas de actualización y formación docente. Las características presentes en las escuelas que aprenden a ser inclusivas o incluyentes son sentido de comunidad, sentido de pertenencia al grupo, liderazgo, colaboración, apoyo, fortalecimiento, redes naturales de apoyo, fomento de la comprensión de las diferencias individuales, flexibilidad, enfoque de aprendizaje, organización de aprendizaje, compartir responsabilidades, actualización y desarrollo de los maestros en todos los aspectos. En los últimos años se ha dado gran importancia al emplear el aprendizaje colaborativo como una estrategia para favorecer el desarrollo de los alumnos. Sabemos que sus resultados son favorables en los aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales y sociales. En especial, el aprendizaje colaborativo resulta un procedimiento muy útil para favorecer la organización de los alumnos como necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, y generar los apoyos que requieren para asegurar una buena participación y un mejor desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Esperamos que esta información sea de utilidad dentro de tu práctica docente. Recuerda, diversidad es lo que somos, inclusión es lo que hacemos.